Damos gracias a Dios porque nos permite adorarlo, porque nos permite buscar de su presencia. Y en este mes estamos haciendo algo especial. ¿Qué estamos celebrando en este mes? No me voy a decir que el día de las brujitas, que los dulces, no. ¿El mes de qué? De la Biblia, de la palabra, es la que nos sostiene a nosotros, ¿no? La palabra de Dios dice que es viva, ¿qué? Y eficaz, y más cortante que ¿qué? Que espada de dos filos, que penetra, ¿qué? Hasta el alma, el corazón, los huesos, los tuétanos, y ella es la que nos permite seguir adelante. Y la palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué? Con guardar tu palabra. Y lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera, ¿qué? A mi camino. Y en Esdras capítulo 7 versículo 10 dice que Esdras propuso en su corazón, ¿qué? Aprenderse la palabra y ponerla en su corazón y enseñarla ¿a quién? Al pueblo. En este mes estamos tocando el tema de la palabra, firmes en la palabra de Dios. Y hoy hay un tema muy bonito que es firmes en la palabra de Dios para prosperar. Salmo capítulo 1, vamos a la palabra, Salmo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Esperemos que Dios en esta mañana nos hable, que Dios en esta mañana nos inste a que podamos seguir firmes en su palabra, porque ella es esa fuente de vida para nosotros, porque esa es la roca de salvación para nosotros. ¿Ya lo tiene? Salmo capítulo 1, versículo 1 al versículo 6. Dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja ¿qué? No cae, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. No así ¿quién? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos ¿qué? Perecerá. Le he puesto como título a esta enseñanza o a esta reflexión: la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Dígalo usted, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y es que cuando nosotros le damos esa relevancia a la palabra de Dios, podremos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto que sí? Cuando no hacemos eso, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Y qué bueno que la palabra de Dios desde principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, nos está instando y nos está enseñando que solamente en ella encontramos vida eterna. En ella encontramos respuesta para todo. ¿Sí se ha dado cuenta usted? Usted va a tomar alguna decisión, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra. Va a tomar un estudio, ¿a dónde tiene que direccionarse? A la palabra. Quiere corregir a sus hijos, bendecir a sus hijos, amar a su esposo, a su esposa, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra. Ese es el manual de vida. Es increíble cómo la sociedad, aún el mundo, ha dejado por fuera la palabra de Dios. Aún en las escuelas, colegios, universidades, la palabra la leían, la predicaban, pero ya no quieren permitir eso. Pero usted y yo, como hijos de Dios, como iglesia, ¿qué debemos hacer? Coger la palabra, rumiarla en el buen sentido de la palabra y poderla expresar. Necesitamos cada día fortalecernos en la palabra. La palabra de Dios nos enseña que Él ama a los que le buscan y se aferran a sus promesas. ¿Hay promesas de Dios en nuestra vida? Amén. En la palabra encontramos sus promesas. Que cada situación que podamos tener, siempre nos va a estar Dios ahí para advertirnos, amonestarnos e instarnos a que podamos depender solo de Él y de su palabra. Esto nos demuestra y revela los valores y los principios y las prioridades de Dios hacia nosotros. Pero se requiere que nos aferremos y que meditemos en su ley. Esa es la roca para salvación, cuando meditamos en su ley. Y traigo esta ilustración. En una oportunidad, un barco sufrió un naufragio. Toda la gente murió y quedó solo
un hombre, en medio de la mar, y las olas arreciaban. Y él vio una roca y se cogió a ella, se aferró y no la soltaba, una roca en medio del mar. Y era inconmovible la tormenta, para allá, para acá, como está sucediendo en esa tormenta de tal Julia. Imagínense el hombre en el medio del mar. Y resulta que pasó otro barco y lo vio al hombre. Y él estaba temblando, temblando. Lo cogieron. Y los marineros le dijeron: oye, ¿por qué estás temblando? Dijo: sí, todo ese tiempo ahí yo estaba temblando del miedo. Pero ¿sabe qué? La roca sí no. La roca estaba firme. Y eso es la palabra de Dios para nosotros. Esa roca inconmovible que nos ayuda, que nos insta, que nos va a permitir que podamos tomar decisiones acertadas. Iglesia, quiero regalarle el primer punto. El primer punto es que debo deleitarme. Qué delicia deleitarnos en la palabra del Señor. Y esa era una pregunta: ¿en qué nos deleitamos nosotros? ¿En las cosas del mundo? ¿En las cosas vanas? A veces pareciera más fácil deleitarnos en algo que está promoviendo el mundo, y le aplaudimos y nos agrada y decimos: ah, qué bueno eso. Pero no, ¿sabes qué? El salmista está diciendo acá: debemos deleitarnos en la palabra. Y este salmo describe dos caminos. El camino del justo y el camino del ¿quién? Del malo. Y por eso desde el comienzo dice: bienaventurado el varón. Pero ahí se está refiriendo al género de mujer, al género de familia. No está diciendo al hombre, sino a la mujer, a la familia. Dice bienaventurado, que quiere decir doblemente ¿qué? Feliz. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El consejo de malos es el vivir diario. El consejo de malos es aceptar lo que las otras personas quieren influir en el escogido de Dios. Entonces hay dos caminos: el camino del malo y el camino del justo. Y el justo es aquella persona que es hijo de Dios. Quiero centrarme en eso. Que tal privilegio requiere una vida de rectitud. Usted y yo somos hijos ¿de quién? De Dios. Pero requiere que nuestra vida sea una vida llena ¿de qué? Rectitud. ¿Medido por qué? Por el sometimiento a la palabra de Dios. Cuando el justo está en la palabra de Dios, le va muy bien y será prosperado. Cuando el injusto obvia o deja la palabra de Dios, no le va bien en sus caminos. El malo es todo lo contrario o opuesto al verdadero creyente, hijo de Dios. Dice ahí donde la palabra de Dios toma importancia para nuestra vida y nos enseña y nos dice que la vida del bienaventurado, mira lo que él hace. Cuando tú eres feliz, cuando eres bienaventurado, viene una bendición especial para tu vida. Pero cuando practicas la palabra, de lo contrario no. Podemos justificarnos en nuestras acciones, pero mire lo que hace. Dice con tres verbos imperativos. Dice: porque ¿qué? Primero, no anduvo, o sea, no anduvo en consejo de ¿qué? De malos. Dice: ni ha estado, ni se ha sentado. Qué bueno entender eso, que cuando nosotros andamos en la palabra, que cuando en nuestro camino está el Señor con nosotros y que no nos sentamos en lugares donde tal vez hay chisme, hay circunstancias que nos afectan, podemos decir: estamos centrados en tu palabra, Señor. Y eso es lo que se requiere, que nosotros como creyentes lo podamos hacer. Pero mire lo contrario, o más bien mire lo opuesto y lo que sí hace este hombre. Dice, recuerda esos tres: no anduvo, ni ha estado, ni qué, ni se ha sentado. Iglesia, amigos, familia, debemos hacer eso. Tener en claro que nosotros como hijos de Dios debemos de andar conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Que su testimonio, que mi testimonio sea para agradar a Dios. Y mire lo que sí hace el que es justo, el Hijo de Dios. Dice, lo que sí hace, se deleita en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. ¿Nos estamos deleitando? ¿En qué te deleitas? Cuando te levantas. En el celular, en las noticias, en cómo va la situación y eso te va a afectar. No, ¿sabes a dónde tienes que correr? A la palabra. Deleitarte en la palabra es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuánto nos hemos propuesto leernos la Biblia durante todo el año? Como 4 personas nomás alzaron la mano, ¿sí? La delicia está en escudriñar las Escrituras, porque en ellas recibimos vida eterna. Porque las palabras de Dios nos saltan para vida eterna.
Debemos deleitarnos en la palabra, iglesia. No nos dejemos confundir por las circunstancias que nos ofrece el día a día. No nos dejemos confundir por lo que está ofreciendo el mundo. Es muy fácil embolatarnos. Es muy fácil podernos meditar en la novela, en la serie, en las cosas que tal vez quieren absorbernos. Pero lo más importante es que la palabra de Dios es la que nos va a permitir seguir adelante. Deleítate en la palabra del Señor. Y ahora es lo otro. Dice, medita en la ley de Dios. ¿Sí ve? Deleita y medita. ¿Qué es meditar? Es entender que Dios tiene una promesa grande para nosotros ahí, y que cuando meditamos en nuestra mente, que cuando comenzamos a explorar y analizar y a entender que Él tiene un propósito, podemos decir: Señor, gracias porque tú tenías eso para mí. ¿A cuántos Dios le da una promesa y se ha cumplido? ¿Sí ve? Porque meditamos en la palabra. Es necesario. Esa es la comparación que hace el salmista. Dice, porque está ¿qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y yo le hiciera una pregunta: ¿cuál es su delicia? Algunos pueden decir: mi delicia es comerme un sancocho bien delicioso. Y dice: vale, listo. ¿Cuál es mi delicia? Mi delicia es salir a caminar. Puede ser su delicia. Pero si verdaderamente el verdadero cristiano y la importancia de la palabra en nuestra vida, ¿qué podemos decir? Nuestra delicia es deleitarnos en la palabra de Dios. Mire, cuando estamos en aflicción, cuando estamos contentos, cuando estamos, como estemos, ¿qué tenemos que hacer? Abrir su palabra y decirle: Señor, gracias porque tú me vas a hablar. Porque la palabra de Dios nos penetra, la palabra de Dios nos anima, y la palabra de Dios nos fortalece en medio de este mundo que está tan cruel. Y el salmista estaba diciendo eso: bienaventurado el hombre que no anduvo en esos caminos. ¿Sabes qué, iglesia? Para poder ser bienaventurados debemos deleitarnos y meditar en la palabra de Dios. De lo contrario, no va a ser. Vamos a perder el año. Y ese es el verdadero deleite, la felicidad de saber que cuando somos rectos, el Señor nos va a librar de tropiezos y de nuestras malas acciones. El salmista le estaba diciendo: para que te vaya bien, tienes que meditar en la palabra. Para que te vaya bien, tienes que estar deleitándote en la palabra. Y el Señor le dijo a Josué: mira, esfuérzate, porque yo donde tú vayas estaré ¿qué? Contigo. No temas ni desmayes, porque yo estaré ahí. Y esa es la palabra, la que nos fortalece, la que nos anima. Y Josué le manda al pueblo y le dice: ¿sabes qué? Recordaremos estas palabras al entrar, al salir, en los frontales, en las manos, en los pies, en el camino, para que todo ¿qué? Vaya bien. Iglesia, ¿queremos tomar decisiones acertadas? Tomémoslas en el Señor. Deleitémonos en la palabra. El deseo de Dios, nuestro Creador, es que seamos felices y en nuestro vivir diario hacia el futuro y una vida venidera. Por eso debemos acatar y practicar los consejos que Él nos da y tener cuidado de no ir en contra de su palabra. Ella nos anima, nos da vida y nos permite vivir de día y de noche en Él, en el Señor. ¿Sabe qué? Iglesia, gózate. Amigos, gózate en la palabra de Dios. Satisfácete en Él. Ten ese agrado que solo la palabra da, porque solo cuando deleitamos en ella podemos tener una vida abundante. Salmo 37:4 dice: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Dios no está para cumplir caprichos, ni mucho menos algo que tal vez nos va a hacer alejar de Él. Es que lo que haya en nuestro corazón sea para bendecirlo a Él, para bendecir a otras personas. Usted y yo, como creyentes, como iglesia, debemos deleitarnos en Jehová para poder seguir adelante. Segundo punto, debo ser fructífero. ¿Y a cuántos nos gusta ser fructíferos? Y me estoy refiriendo a dar fruto en todo, ¿no? Entiéndame la buena palabra, no solamente hacia los hijos. Y el versículo 3 al versículo 4 dice: será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja ¿qué? No cae, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. Y es
cuando nosotros estamos en el camino de la palabra, cuando estamos centrados en la palabra de Dios, que pueden venir esos resultados. Y estos dan vida y vida eterna. Y estos frutos son los que necesitamos dar. Usted y yo somos árboles plantados junto a las corrientes. Por eso el Señor hace esa analogía. ¿Sí sabe cómo es un árbol junto a las corrientes? Verde, da fruto, su hoja está verde y da unos frutos maravillosos. Y sus raíces cada vez se ahondan más, porque está bebiendo el agua de vida eterna. Y esa agua para nosotros es el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, que está ahí, que nos dice: ustedes son árboles. ¿Cuántos de los que estamos acá somos árboles? ¿Cuántos de los que estamos acá queremos dar frutos? Que nuestra hoja siempre esté verde, que nuestro fruto siempre dé ahí. Qué bueno entender eso, que como árbol necesitamos acercarnos a la agua, a la fuente de vida que es Jesucristo. Que por medio de su Espíritu nos esté dando esa agua para que salte para vida eterna, dice la palabra. Necesitamos cada día ser fructíferos. Necesitamos dar frutos, que estos puedan saltar para vida eterna. Les estoy diciendo en esta mañana, ser esos árboles plantados. Pero es solo cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Esta es fresca y natural. Si la gente entendiera que aquí está el legado de vida, seguro que iría mejor una vida en el día de hoy. Pero la gente está obviando la palabra. La gente no está queriendo decir que tú le hables de la palabra. Háblale de cosas como pasaba en esa época, el gnosticismo. Y la gente se apegaba a eso y decía: uy, sí, queremos la nueva sensación. Y hoy en día suele suceder eso. La gente escucha una sensación nueva y ¿a dónde quiere arrancar? Allá, detrás. Pero no quieren instarse o estar bajo el dominio de la palabra. Para poder ser fructíferos, iglesia, necesitamos dar esos frutos. Perdone la redundancia, ¿no? Para ser fructífero, dar esos frutos. Y es la verdad. Porque si no, ¿qué es lo contrario a fructífero? ¿Qué es lo contrario? Estéril, infructífero, podríamos decir. ¿Y aquí nos manda el Señor? ¿A ser qué? Fructíferos. En la palabra, en las acciones. La palabra de Dios es fresca, es natural, es la que da el testimonio. Ese es el fruto del verdadero cristiano. Y mire lo que produce cuando nosotros estamos en la palabra de Dios. Cuando somos fructíferos, la vida nuestra va a ser ¿qué? Fresca. Vamos a ser fructíferos, va a estar permanente la palabra de Dios y vamos a ser prósperos. Qué bueno entender eso en esta mañana, iglesia. Pero mire lo contrario, lo que sucede cuando somos estériles, decía José Luis. Mire, no permanecen. Y dice ahí la comparación, que son como ¿qué? Como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted sabe qué es el tamo? ¿Qué es el tamo? Alguien que me diga. El tamo es el cascarón que rodea el grano o los frutos. Pero ¿qué hace el que siembra o el que cosecha? Le quita eso, lo mete como en una malla y lo esparce hacia el aire. Y el viento viene y ¿qué? Se lo lleva. Por eso el Señor dice: deja que crezca el trigo junto con la cizaña, porque el día de la siega, cuando venga a recoger mis frutos, la cizaña será echada ¿a dónde? Al fuego, o el viento se la lleva. Pero el grano permanecerá y dará fruto, porque el grano vuelve a caer nuevamente a la tierra y ahí produce fruto. Entonces el infructífero es: no permanecen, son como el tamo que arrebata el viento. Lo segundo, no son aprobados. Dice: en el juicio de Dios no se levantarán. Cuidado con lo que estamos haciendo. Cuidado con ser desaprobado. Más bien busquemos la aprobación de Dios a través de su palabra, que nos permita poder acercarnos a Él. Y tercero dice: no integrarán el pueblo de Dios. O sea, no estarán en la congregación de los justos. Cuidado con la cosecha. Cuidado cuando el Señor venga y quite ese tamo de nuestra vida. Y si miramos, a veces tenemos tamo, ¿sabe? Cuando miraba esta palabra y el Señor me colocaba, decía: revísate tú primero. ¿Tienes tamo? ¿Tienes cascarón que yo tenga que quitar para que se lleve el viento? Y yo decía: sí, Señor. Hay cosas que a veces nosotros no queremos admitir, pero necesitamos dar ese fruto. Y el Señor: quita de mí lo que no te agrada y que se lo lleve el viento. Tríllame, tríllame. Es la verdad, cuando admitimos que necesitamos ser fructíferos, necesitamos quitar ese tamo, que se lo lleve el viento. Entonces sería la pregunta: ¿queremos ser fructíferos o infructíferos?
fructíferos, porque es lo mejor que podemos hacer. Que mientras estemos en esta tierra, que mientras estemos acá desempeñando lo que Dios nos ha permitido desempeñar, lo hagamos para dar frutos para vida eterna, para el Señor, en nuestra familia, en nuestra vida. A pesar que en nuestra vida hayan altibajos, porque los tenemos o no, tenemos altibajos, y que por nuestras falencias no demos fruto, hoy su palabra nos insta a que no andemos en sequedad espiritual. Cuidado con eso, con la sequedad espiritual. El que tú seas hijo de Dios o que vengas a la iglesia no implica que tú de pronto digas, no, ya estoy bien. No, es necesario que tú des un fruto donde tú vayas, al acostar, al levantarte, en el trabajo, en la familia, en la universidad, donde tú vayas. Tienes que dar ese fruto, no tener esa sequedad espiritual. Y a veces pareciera que en muchas ocasiones, en muchas familias y aún de pronto en muchos de nosotros hay esa sequedad espiritual. Pero ¿sabes por qué? Porque no hemos permitido que el Señor nos limpie y que su palabra nos transforme. Necesitamos entender que solo a través de la palabra de Dios podremos tener esa agua viva. Cuidado con la sequedad espiritual. El creyente que medita constantemente en la palabra de Dios mantiene vivo su testimonio cristiano, porque sus raíces son profundas. Si se vive de acuerdo a la palabra, mantendremos esa frescura y podremos dar fruto. No te dejes marchitar, iglesia. No te dejes marchitar, amado hermano, amada hermana, amado jovencito que está en esta mañana. No te dejes marchitar por el mundo. Por lo que Él ofrece es eso, sequedad espiritual. Y note que cada día el mundo va más y más al borde del abismo. Pero usted y yo, cuando confiamos en la palabra, cuando le damos esa importancia a la palabra de Dios, daremos frutos y frutos de bendición. Necesitamos echar esas raíces que sean profundas, que su palabra mantenga nuestra vitalidad, que su palabra nos mantenga firmes ahí. Cuidado, no te marchites. Confiemos en su palabra, confiemos en el Señor. San Juan capítulo 15 versículo 7 dice: si permanecéis ¿en qué? En mí, y mis palabras permanecen ¿en qué? En vosotros. Pedid, dice, todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Pero no es para pedir para nuestro deleite, es para pedir para honrar a Dios. Porque si entendemos mal podemos decir, sí, el Señor me concede mis caprichos. No, lo que pidamos al Señor es que crezcamos en su palabra, que crezcamos en nuestra relación con nuestra familia, con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Es eso lo que está diciendo. Y qué bueno entender que si permanecemos en el Señor, si pedimos todo lo que necesitamos, ¿el qué? Lo hará, pero conforme a la voluntad de Él. A veces pedimos caprichos, ¿cierto? Pero tu palabra dice, pida todo lo que quieran. No, Dios no está para conceder caprichos. Dios está para bendecir nuestra vida. Dios está para que nosotros nos apeguemos a la palabra. Y mira que continúa en ese mismo versículo y dice: y en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y así seáis ¿qué? Mis discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor estamos en esta mañana? ¿Cuántos discípulos queremos ahondar en la palabra? ¿Cuántos nos vamos a comprometer a leer la palabra en este año? Lo que queda de este año. Mire, si usted no ha comenzado a estudiar la palabra, se está perdiendo de algo maravilloso. Comienza a leerla. Y cuando vas terminando vas a decir, qué delicia, qué maravilloso entender que no sabía cuánta riqueza y cuánto oros, tesoros había en tu palabra. Yo estoy haciendo ese ejercicio y todos los días 10 minutos, 15 minutos comienzo. Y digo, wow, Señor, gracias porque verdaderamente, a pesar de que tal vez tengamos nuestras ocupaciones o hacer las cosas del día a día, pero cuando lo más importante que meditamos en su palabra, esa nos da bendición. Y siente usted una paz, hágalo desde esta tarde. Ya cuando vayas a la casa, dice, voy a apartar 10, 15 minutos y voy a leer, y comienza a hacerlo. Y vas a entender que solamente a través de la palabra de Dios vas a encontrar respuesta y vas a dar fruto. De lo contrario, no. Aléjate de cosas que te están haciendo perder el tiempo. Aléjate de cosas que no están permitiendo que tú tengas la bendición de Dios. Hoy Dios requiere una iglesia pura y sin mancha.
¿Cómo va a ser cuando el Señor venga por su iglesia? ¿Cómo nos quiere ver? ¿Ah? Fructíferos, esperándolo, con nuestro aceite esté ahí encendido, no como las vírgenes que dejaron que se apagara su aceite. ¿Y qué pasó? Le dijeron las otras: danos del aceite que se nos acabó. Le dijeron las otras: no, allá ustedes tuvieron la oportunidad, ¿por qué no lo hicieron? Ese aceite puede ser esa palabra de Dios que nos está instando a que no desmayemos, sino que sigamos adelante. Encuentra promesas ahí, porque tú vas a ser como esa persona que está buscando un tesoro. Ahí lo va a encontrar. O sea, debemos de ser ¿qué? Fructíferos. ¿Y cuántos en esta mañana vamos a ser fructíferos? ¿Cuántos en esta mañana nos vamos a comprometer con Dios para estudiar su palabra? ¿Cuántos nos vamos a comprometer a recoger esas promesas y a transmitirlas a otras personas? Esa es la realidad. Lo tercero que quiero regalarle en esta mañana es: debo ser justo. Versículo 5, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Y el camino de los justos significa su forma de vida. Ese es lo que está diciendo el salmista. El camino que recorremos, o la forma de vida que nosotros llevamos, solamente Dios la conoce. Tal vez podemos aparentar a las personas, tal vez no se dan de cuenta de nuestro vivir solamente cuando estamos en nuestra casa. ¿Quién nos conoce mejor que nuestra familia, cierto? Pero los demás no. Pero Dios sí conoce nuestro camino. Dios conoce nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro dolor, nuestra alegría, nuestras intimidades. Pero qué bueno es saber que esa forma de vida y la meta que tenemos por delante, Dios va a estar ahí y nos enseña y nos llama a ser ¿qué? Justos. Dios no solo conoce el camino del justo, sino que guía al justo. Si pudiera decir en esta mañana, ¿cuántos justos hay acá? ¿Podríamos levantar la mano? La palabra de Dios dice que no hay uno solo perfecto, sino solamente ¿quién? Dios. Y a veces nos decimos que somos justos, pero estamos siendo injustos. A veces hasta con nosotros mismos, con el prójimo, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Cuidado. Recordemos que la palabra de Dios nos está instando a que demos fruto. Pero yo sé que ahora en adelante, de hoy en adelante, podremos escudriñar más esa palabra. Podremos llegar y decir: Señor, sí, verdaderamente quiero llegar a la plenitud tuya, a la justicia que tú das, a la justicia que tú me enseñas. Solamente hay uno y es Dios. Es ahí donde nosotros debemos anhelar que Dios esté en cada acción de nuestra vida. ¿Cuántos anhelamos que Dios esté en nuestra vida? Y que podamos, a la luz de la palabra, ser rectos y transparentes. Se requiere que como iglesia, que como creyentes, que como familias seamos rectos y ¿qué? Y transparentes. Cuidado, iglesia. Mire, y el destino del hombre justo es para honrar a Dios y creer a su palabra. Primero que todo, póngale cuidado a esto, dice: porque Dios conoce el camino de los justos. ¿Quién lo conoce? Dios. Conoce nuestro entrar, nuestro levantar, lo más íntimo, lo más pequeño a lo más grande. Segundo, porque Dios guiará el camino ¿de quién? De los justos. ¿Quién guía nuestro camino? Dios. Y tercero, Dios prosperará el camino de los justos. Solamente Dios, por medio de su palabra, es el que nos puede animar con estas tres acciones. Recuérdela, que Dios conoce el camino, que Dios guiará el camino y que Dios prosperará nuestro camino. Solamente en el Señor. Y mire lo contrario cuando es el hombre injusto o el hombre malvado. Sus planes perecen, su esperanza y su vida son terreno infértil. Por eso les decía la comparación: fértil o infértil. Queremos ser fértiles, ¿no? Cuidado si estamos siendo infértiles. Digo: Señor, ayúdanos a ser personas justas y que vivamos conforme a tu voluntad y a tus mandatos. ¿Cuántos anhelamos vivir conforme a la voluntad de Dios y a los mandatos de Dios? En nuestro vivir diario, en nuestro accionar diario, necesitamos darle la importancia a la palabra de Dios. Hoy tal vez ha habido desánimo. Hoy tal vez no nos hemos acordado que Dios tiene una promesa de vida eterna para nosotros. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero requiere que cada uno de los componentes de nuestra casa busquen al Señor. Porque podemos decir: yo creo en el Señor y ya mi casa todo. No, cada uno dará cuenta al Señor de lo que está haciendo y lo que va a hacer.
pero se requiere que usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, podamos decirle: Señor, voy a buscar de ti, voy a coger este tesoro y lo voy a escudriñar. No lo tengas abierto en el Salmo 91 allá en la mesa, porque no va a servir de nada, va a ser como un amuleto nomás. Simplemente escudriña la palabra, cógela todos los días. Y estás en la casa con tu esposa, con tu esposo o tus hijos, siéntate y dice: vengan, apaguen los televisores, apaguen los celulares, 10 minutos, vamos a estudiar la palabra. Mira, ahí encontrará una riqueza maravillosa y tu camino comenzará a ir bien. Dios desea que seamos hombres y mujeres justos, que tengamos un sentido de obediencia y que nuestro andar y nuestro vivir diario practiquemos su justicia. La justicia de Dios es lo mejor para nuestra vida, y que su palabra nos enseña cada día esas promesas. Cuando el justo se deleita en Dios y en su palabra, tiene una mente renovada. ¿Quiere tener la mente renovada? Estudiemos la palabra. ¿Quiere tener una vida conforme al propósito de Dios? Estudiemos la palabra. Esta es la que nos va a saltar para vida eterna. Dios me colocaba y decía: es que en esa está la bendición, en esa está la palabra. Dios desea que su justicia y su palabra estén cada día en nosotros. Esa es una promesa, donde tenemos esa mente renovada. Su delicia es por la palabra, y ahí conocer más a Dios, pues Él se revela en ella, porque se alimenta en ella, la estudia y la practica. Debemos de hacer eso: estudiarla, meditarla y ¿qué? Practicarla. Porque por medio de la palabra es corregido y aprende a agradar más a Dios. ¿Cuántos aceptamos la corrección? Decimos amén, pero cuando viene la corrección nos duele, nos cuesta. Decir: pero Señor, ¿por qué hiciste eso? Señor, ¿por qué la prueba? Señor, ¿por qué esto? El Señor dice: no, tranquilo, te estoy probando y pasando por el fuego, pero te voy a renovar porque vas a ser una gran joya. Qué bueno eso. Cuando entendamos que solo la palabra de Dios es la que nos puede ayudar y nos puede permitir seguir adelante, podemos decir: Señor, gracias. Y solo hay uno justo, les decía, solamente Dios. Debemos recorrer este camino en la palabra de Dios para alcanzar esa misericordia, para alcanzar esa justicia. Salmo 37, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Le librará Jehová. Mira, ¿podemos tener aflicciones? Sí. ¿A diario? Sí, ¿cierto? Economía, la familia, en el trabajo, en el día a día. Pero ¿sabes qué? Que en medio de todo eso Dios nos librará de esas circunstancias, porque Él es justo. Nosotros no, estamos buscando la perfección. Concluyo con esto. Es fácil decir que uno ama la palabra de Dios. La pregunta es si nuestros hechos lo representan, o sea, los ratifican. En el caso del salmista, si era así, él demostraba su amor por la palabra de Dios, no solo leyéndola, sino deleitándose. Por eso la importancia de la palabra de Dios en nuestro vivir diario. El salmista por eso puso, por ejemplo, este salmo. Él dice: dichoso, bienaventurado, alegre, gócese, porque deleita en la ley de Jehová de día y ¿de qué? De noche. Necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios para nosotros es que nos permita cada día poder entender que Él tiene un propósito eterno y de vida eterna para nosotros. Por eso nosotros necesitamos aferrarnos a sus promesas. No importa si Él nos advierte, no importa si Él nos amonesta, no importa si Él está ahí diciéndonos constantemente: hazlo. Es entender que solamente como la ilustración, así temblemos de miedo en este mundo que estamos, pero si nos aferramos a la roca que es Cristo Jesús, si nos aferramos a su palabra, así temblemos nosotros, la roca no va a temblar porque permanecerá firme ahí. ¿En dónde construimos? ¿En la arena o en la roca? En la roca. Porque vengan diluvios, vengan tormentas, vengan tempestades, venga maremotos, Julia, Iota, lo que se llame, pero nunca se va a derribar nuestra vida. Pero si edificamos en la arena, vendrá cualquier lluvia, cualquier dificultad y nos tumbará. Usted y yo como iglesia, usted y yo como creyentes, usted y yo como cristianos necesitamos edificarnos en la roca que es Cristo Jesús. Por eso la importancia de su palabra en nuestra vida. Cada día se requiere que nosotros podamos
meditarla, leerla y ponerla por práctica. Ponte sobre tus pies, vamos a orar.